La semana pasada estuvimos hablando de dos discípulos, que iban caminando a una aldea, Emaús. Entonces ellos iban discutiendo, ¿verdad? Diciendo, ¿cómo es que mataron al Mesías, o al que creíamos que era el Mesías, el que iba a restaurar todas las cosas? Y pues no, simplemente no, pero estaban consternados porque, como en todo lugar, ¿verdad?, se habían escuchado algunos rumores por ahí de que había resucitado. Pues estaban con eso, ¿verdad? Y Jesús se les aparece. Y hablábamos de eso, de que Jesús se les apareció y les hace una exhortación fuerte: que tardos y duros de corazón, insensatos. Y pues les estaba diciendo que no era necesario que se cumpliera la escritura, y les exhortaba y dice que les enseñó. Y yo decía, qué bonito, ¿verdad? Que Jesús mismo les dio una clase de Moisés y de los profetas. Lo más duro de entender, de hecho, para ellos mismos, casi siempre los vemos que interpretaron de maneras erróneas. No significa que la palabra estaba errónea, porque si decimos que la palabra estaba errónea y solo es el Nuevo Testamento, bueno, quitamos parte de lo que el Señor hizo. Bueno, entonces hablábamos de eso y vamos a continuarlo hoy, porque pues quedamos un poco inconclusos debido al tiempo, pero de la misma manera yo hoy no quisiera pasarme mucho tiempo. Yo doy gracias al Señor por, en este caso, el pastor Domingo, que nos ha permitido tener este tiempo, este espacio para poder compartir la palabra. Y gracias a Dios, por supuesto, ¿no? Gracias a ustedes que toman y reciben. Y yo quisiera que quedemos claro en algo: yo no tengo la razón. De hecho, nadie de los que se para aquí tiene la razón. El que tiene la razón es el Señor. Su palabra es la verdad. Y esto es interesante porque la palabra está abierta para todos. Es decir, usted hoy puede decir, no, yo no estoy de acuerdo en eso. Listo, vaya, lea la Biblia, investíguelo y aclare sus pensamientos. ¿Verdad que sí? Gracias al Señor hoy podemos tener la Biblia. Tenemos la palabra. Y esa nos ayuda, y ella nos ayuda para poder caminar. De hecho, pues nos viene a la mente textos bíblicos para decir que lámpara es a nuestros pies la palabra del Señor. Es decir, este mundo es oscuro. Y aún en la iglesia, en algunas ocasiones, ojo con lo que voy a decir, pero en algunas ocasiones se pone oscuro. Y no estoy hablando de luz, definitivamente, estoy hablando de la palabra. Y cuando se trae palabra para explicar, y vuelvo y repito, aquí no se trata de quién tenga la razón, sino se trata de que la palabra de Dios tiene y debe de hacer algo en nuestros corazones. Pero bueno, yo doy gracias por eso, gracias a Dios, y gracias a los padres que nos permiten de una otra manera alimentar a los muchachos en la semana, es decir, con la palabra también. Y estamos tratando de llevar un estudio sistemático, es decir, ir despacio. No necesitamos correr, no necesitamos ir, tenemos que correr y terminar este libro. No, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que correr? Siempre yo me pregunto eso. ¿Por qué hay que correr cuando se comparte la palabra? Si usted... ¿Cómo nos acostumbraron? Increíble, ¿no? Nos acostumbraron a que yo le digo a usted que por causa del tiempo voy a predicar corto, pero no por problema mío, sino por problema de quién creen. Por problema de todos nosotros. 40 minutos se nos hace una eternidad escuchando la Biblia, escuchando la palabra. Pero pues es una mala costumbre, y todavía nos vamos a ir mal acostumbrando más, porque antes era 1 hora, antes era 2 horas, antes era 3 horas, antes era todo el día, antes era 7 días, de hecho, compartiendo la palabra. Pero
pues nos hemos hecho más espirituales nosotros hoy día. Más espirituales somos cuando escuchamos menos palabra. Esto es extraño porque el sinónimo de estudiar la palabra para algunos es tiempo perdido, para algunos. Ojo lo que estoy diciendo, porque para algunos estudiar la palabra es tiempo perdido porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Tiempo perdido, dicen, estar leyendo, sino que es más importante lo del espíritu. Ojo con lo que digo, el que tenga oídos para oír, oiga, dice el Señor, porque quien inspiró la palabra se llama Espíritu Santo de Dios. Es decir, que cuando usted ora, cuando ayuna, cuando busca palabra, se alimenta del Espíritu de Dios, se llena del Espíritu de Dios. Entonces, ojo, porque de repente, y vuelvo y repito, yo no tengo la razón. Mi esposa de repente me hace afirmarme a veces, porque a veces yo pienso cosas aceleradas, y gracias al Señor que nos ha dado a las esposas, a los varones, ¿verdad? Amén. Uy. Santo. Porque siempre se nos ha dicho, y ojo, porque aquí vamos a entender algo. Siempre se nos ha dicho que las esposas son ayuda idónea. ¿Verdad que sí? Entonces pensamos, ayuda idónea, ella también tiene que trabajar, también tiene que hacer un montón de cosas y tiene que ayudarme. Pero si nosotros nos vamos despacio en la Escritura y buscamos un poquito más y analizamos, en la Escritura aprendemos algo. No necesariamente es ayuda idónea, no que no ayuden, sino que según lo que escribe la palabra o lo que está en la palabra, es una ayuda opuesta. Y en muchas ocasiones, dígame si no, bueno, no van a decir, pues no dijeron amén ahorita, mucho menos ahorita, ¿verdad? Pero muchas veces los varones estamos equivocados, vamos a cometer unos grandes errores, y nuestras esposas, y yendo en contra con lo que estamos, nos afirman. Ojo, porque a Abraham el Señor le dice, escucha lo que dice Sara. Ojo, porque con esto tampoco estoy diciendo que todo lo que las mujeres dicen está bien. Por eso es que la palabra nos enseña, no te apartarás a ella ni a la izquierda ni a la derecha. ¿Qué significa eso? Bueno, lo que está diciendo es, no te vuelvas muy legalista, pero tampoco te vuelvas muy liberal. Eso es lo que decía la palabra. Bueno, ¿qué hizo Judá? Si se recuerdan de la enseñanza de la semana pasada, Judá y la casa de Israel se separaron, ¿verdad? Judá y Benjamín quedaron juntos y las otras 10 tribus juntos. Roboam, yo se los expliqué. ¿Qué hizo Judá? Bueno, se fue al extremo del legalismo, que al punto de que le añadieron a la palabra y tradiciones, y cuando Jesús vino, hasta lo criticaban, ¿verdad? No te lavas las manos, como dice la tradición. La Biblia no decía eso, era la tradición. Por eso el Señor estaba con todo. Es decir, se fueron muy inclinados al legalismo. ¿Qué pasó con las 10 tribus? Se fueron muy inclinados al libertinaje, al punto de que hoy todavía no se sabe dónde están. Pero bueno, ojo, por eso dice, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Es decir, mantente centrado. Y yo pienso que cuando nos centramos en las palabras del Señor, tenemos seguridad. Si ponemos nuestra mirada en la palabra, tenemos seguridad. Si no, la Biblia no dijera que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Si no, la Biblia no dijera el consejo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero antes de eso le decía, ¿qué es lo que le decía? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. No, 45 minutos dijo, ¿verdad? Es que hay cambios que hay que hacerle a la Biblia, hermanos. No hay ningún cambio que hacerle. Entonces, pero bueno, yo estaba ahí compartiendo con ustedes esto,
y nosotros estamos agradecidos con el Señor que nos permitan ayudar con los muchachos. Pero yo les digo un consejo a los muchachos, varios consejos en realidad. Les digo, muchachos, estudien con sus padres. Aprovechen cuando sus padres abren la Biblia a hacer preguntas. Que cuando usted vea en la noche que su papá va a abrir la Biblia, joven, métasele ahí: papá, mire, yo no entiendo estas cosas. Pregúntele. Le digo porque los papás heredan valga la redundancia, una herencia. Si el papá es meticuloso en la palabra, los hijos lo más seguro van a ser meticulosos en la palabra. Si el papá le interesa el dinero, lo más seguro a los hijos les va a interesar el dinero. Si el papá es haragán, ese muchacho va a ser bien trabajador. Entonces yo les digo, vean lo que hacen sus padres, pregúntenle a sus papás, pregunten cómo consiguieron novia y se casaron y cómo es que ustedes vivieron. De verdad. He mandado tarea con ellos, algunos no la traen de regreso, pero bueno, igual digo, de seguro el papá tenía mucho que hacer y tal vez tiene otro sistema de estudio. Está bien, es válido, es permitido, pero les digo, vayan y pregunten a sus papás: ¿qué es lo más importante que yo le pueda ver a un hombre o a una mujer para que yo me case con ella o con él? Digo, porque sus papás les van a dar el mejor consejo. Creo, pienso yo, porque sus papás no les quieren el mal. Los padres siempre queremos lo bueno para los hijos. Y yo puedo decir, yo quiero lo mejor para mi hija. Yo le digo a mi hija: mira, te me vas a casar con alguien que tenga billete. Yo le digo a mi esposa, es que si nosotros no le enseñamos, le va a enseñar este mundo. Y este mundo le enseña mal. Este mundo le enseña libertinaje. Muchos ya están padeciendo dolores de cabeza. Yo no puedo hablar como papá de un adolescente, porque me imagino que es complicado con una niña de 1 año y 3 meses. Pero yo le digo a mi esposa, si nosotros hacemos un buen trabajo ahora, creo que descansaremos en el futuro. Porque aunque él se aparte del camino, cuando fuere viejo probablemente regrese. No hay seguridad. De hecho, la Biblia no lo asegura, porque no hay seguridad. Pero sí hay una seguridad que si le enseñas, pueda que viva con esos valores. Pero fíjense, hermanos, que pues bueno, damos consejos así de que ve y pregúntale. Y luego pues yo también doy mi parte, ¿no? Les digo, miren, muchachos, no se fijen en la apariencia, porque las apariencias engañan, no todo lo que brilla es oro. Les digo, si te fijas en un hombre, te voy a dar una pista. Yo por lo menos les doy pistas, ¿verdad? Si obedece la palabra, vete con los ojos cerrados, no hay ningún problema. Si obedece la Biblia, no tiene que ser perfecto, porque no creo que no hay perfección en nosotros. Pero si obedece la palabra, estás asegurada. ¿Y cómo sé que obedece la palabra? Chequealo si diezma. Si no diezma, te vas a casar con ladrón. Algunos se casaron con ladrones. Bueno, pues era para los jóvenes, perdón, olviden esa segunda parte que dije. Era para jóvenes. Entonces le digo, cásate con alguien porque te va a asegurar la ventana de los cielos abierta para tu casa. Cuando él diezme. Que su mirada esté primeramente en el reino de los cielos, y tú vas a aprovechar también las añadiduras. Si él o ella están enfocadas en hacer dinero, porque puede diezmar, cualquiera puede diezmar, de hecho, pero tal vez su corazón no es venir a las reuniones. Le digo, si no lo ves en el ayuno, lo más seguro
te convenga, porque si no puede apartar un día al mes para buscar de Dios en oración y ayuno, va a ser fácil que si no le es fiel al Señor, imagínense cómo va a ser fiel a usted. Jovencito, o sea, le digo a los jovencitos, ¿verdad? Algunos muchachos están anotando ya. Le digo, si jóvenes, si la jovencita se preocupa además cómo se ve su cuerpo, si se preocupa más de la sensualidad, es una gran alerta para ti, mi hermano joven. Si de repente no estás consiguiendo una sierva, sino y cuidado, porque cuando hay mucha carne por ahí, pues los ojos se van a... Bueno, esto es lo bueno, ¿no? Porque le digo, si estás siguiendo la carne, pues bueno, definitivamente tú eres un carnicero. Este consejo solo aplica para los carniceros, ¿no? Los carniceros van a ir detrás de la carne. El joven que tiene su corazón en la palabra, él va a buscar las cosas que son espirituales. Vuelvo y repito, no tiene que ser perfección, porque no es así tampoco. Pero yo dejo un poco, les digo, asentemos los pies sobre la tierra, porque no te va a cambiar por mucha oración y ayuno. Y ojo, porque esto a veces es contraproducente. De repente choca con algunas ideologías y está bien, no hay ningún problema, usted puede ir y corrobore con la palabra. Pero ¿sabe qué sucede? Es que prefiero que me lo revele el Señor en un sueño. Pues así que fácil, ¿verdad? Que me lo revele quién es. Porque así, si Dios se equivoca, Él tiene la culpa. No, vete por valores. Vete por la palabra. Si te mintió una vez, ¿te va a mentir la segunda vez? No, va a cambiar. Te va a volver a mentir. Y si mintió la segunda, la tercera cambia. ¿A que sí? ¿Cuántos apuestan a que cambia? Por eso el pastor Domingo predica muchas veces, dice, levántele el ruedo al que está a su lado, dice, ¿verdad? Si es oveja. Pero bueno, las ovejas escuchan la voz de su pastor. Es decir, entonces yo le digo a ellos, bueno, escríbanme ahí 10 cosas que quieran de sus futuros esposos, de sus futuras esposas. Y ellos escriben, y a mí me encanta leerlo. Me encanta leerlo. Porque a veces nosotros tenemos que darnos contra la pared para aprender. Pero a veces no. No es necesario. Me quedé ahí con los jóvenes, qué bueno. Los aprovecho porque de repente no van a los cultos de los jóvenes, que también es un comercial. Pero los aprovecho hoy también. Entonces, la palabra es bien importante, les digo. Y ojo, porque termino con esto para los jóvenes. Agarré este tiempo, por algo ha de ser. Probablemente había que hablar de esto. Amén. ¿Sabe algo? Exhorté en estos últimos días a los muchachos que están conmigo en las células. Y les digo, cambié de opinión. Bueno, tal vez no es que cambié de opinión, sino que les digo, no busques que practique la palabra. No busques una jovencito, que practique la palabra, o que busque la palabra, o que ame la palabra. Asegúrate tú de vivir la palabra, de atesorar la palabra, de practicar la palabra y de alimentarte de la palabra. Sé tú una persona que te asegures que sé tú la persona, el candidato que está buscando una jovencita, un hombre de Dios que tiene temor a Dios y a su palabra. Sé tú esa persona. No, ya no te voy a enseñar, no te voy a decir cómo la tienes que buscar, no te voy a decir qué tienes que ofrecer. Ofrece fidelidad a Dios por sobre todas las cosas y a sus mandamientos. Te aseguro, te lo garantizo, pongo mis manos al fuego por ti. Te lo garantizo que si velas en ese camino te irá bien. No lo prometo yo, lo promete el Señor. Amén. Eso es lo bonito, porque la promesa no la sella un pastor, y yo no soy ni un pastor a propósito, ¿verdad? Mucho menos maestro, pero la promesa la sella el Señor.
Eso es lo precioso y lo bonito. Bueno, entonces estábamos hablando, regreso nuevamente. Ese fue el mensaje que había que dar en el camping que íbamos a hacer. Entonces aproveché para darle aquí un poquito. No, estoy. Bueno, regreso. La palabra es fundamental para nosotros, para nuestra vida espiritual. Y Jesús encuentra a estos hombres aquí en el camino a Emaús, o los alcanza, y le dice que están preocupados por esto que aconteció, por esto que pasó. Y ellos le comparten a él, ¿verdad? Y entonces él les da esa enseñanza. Todo lo que tenía que padecer el Mesías desde Moisés y los profetas. No le voy a decir que repita conmigo Moisés y los profetas, pero si él menciona a Moisés y los profetas es interesante, es importante. De hecho, ¿quién hizo la tarea? Cuando Jesús o cuando Pablo hablan de la palabra, ¿está hablando Nuevo Testamento o Antiguo Testamento? Me imagino que hicieron la tarea. Pero cuando Jesús y Pablo se refieren a la palabra, se están refiriendo siempre a los profetas y a Moisés. Bueno, al revés, ¿verdad? A Moisés y a los profetas. Y esto es relevante porque usted se va a dar cuenta de algo, que el Señor a través del tiempo viene y quiere hablarnos a nosotros, y está hablando y está buscando de que su pueblo regrese ¿a qué? Que regrese a sus mandamientos, que regrese a practicar la palabra. Y eso es bien importante aquí en la palabra. Cuando nosotros vemos, y usted va a escuchar muchas ocasiones y muchas veces que voy a mencionar la palabra, y por eso mismo hay que estar atentos. Bueno, nos vamos a ir entonces ahí en Emaús, al camino de Emaús, en 24, perdón, yo estaba ahí con ustedes, versículo 13. Y bueno, ya no voy a relatar todo, solo voy a relatar la parte final, donde dice: aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos. Hay algo interesante que sucede cuando lees la palabra. Hay algo interesante que pasa cuando lees la Biblia o te comparten la Biblia. De hecho, mi respaldo para eso de que leas o escuches sería Romanos 10:17. ¿Cuántos quieren fe aquí? ¿Cuántos quieren fe aquí? Todos queremos fe. Dice Romanos 10:17 que la fe viene y por oír una nueva alabanza, por oír la palabra. Que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Usted quiere ser lleno de fe? Llénese de la palabra de Dios. Pues qué bonito, ¿verdad? Cuando uno se llena de la palabra de Dios, y tampoco eso es contradictorio a la palabra. Dice Colosenses 3:16, dice que more la palabra de Cristo en abundancia en sus corazones. Que la palabra de Cristo more en abundancia. Y bueno, vamos a explicar qué es abundancia. Por supuesto que no, eso no es relevante. Abundancia significa que la palabra solo nos sirve para el día domingo. La palabra solo es para el día domingo, o solo para el día de la célula. O la palabra es solo para el día de discipulado. La palabra es para todo el tiempo. La palabra es algo, o mejor dicho, tiene que ser para todo momento. De hecho, caminamos en base a la palabra. Fíjese, es curioso, pero pues uno no deja de observar a la final, y uno tiene que, no es que uno juzgue, pero cuando una persona miente es notable, ¿no? Y regularmente los profesionales trabajan con la mente de la gente, los investigadores, y lo que hacen es que preguntan cuando alguien cometió algo, ¿verdad? Preguntan y lo mandan a citar y le dicen: bueno, quiero que nos dé su versión. Y ahí va él, cuenta su versión y dice todo lo que tiene que decir, y luego lo dejan ir. A los 3 días, 4 días lo vuelven a llamar con otra persona: cuéntanos tu versión. Y él vuelve a repetirlo. De un par de días más lo vuelven a llamar y le vuelven a pedir
que les vuelva a contar la historia. Le piden la historia un montón de veces, porque ¿saben algo? La verdad se repite sin ningún problema, pero la mentira necesita esfuerzos para volver a repetirla tal y como es. Es decir, es fácil encontrar a un mentiroso. Cuando usted escucha un relato y escucha que le está contando y escucha que al otro le contó algo diferente, ¿usted qué dice? Desconfía. Pero bueno, yo he encontrado muchas veces que cuando se repiten las historias o se repite algo, digo, y este hermano me la contó diferente, qué raro, qué extraño. Igual no le ando preguntando para juzgar eso, ¿verdad? Pero cuando ves eso dices, wow, eso es interesante. Lo repetitivo es interesante para nosotros. Ojo, hermanos, lo repetitivo, y yo le digo a los muchachos, yo trato de solo leer la Biblia con ellos, tratamos de no interpretar mucho, pues no se necesita. Cuando se lee la Biblia ya sola se interpreta. Cuando se lee la Biblia ya sola se entiende. Cuando hay diligencia en escudriñarla. Entonces le digo, quiero que veamos algo, porque los eventos repetitivos de la Biblia nos deberían de llamar la atención. Nos debería de cautivar, porque aquí dice que algo se encendió en el corazón de ellos y entendieron las Escrituras. Yo quisiera que vaya conmigo a Nehemías capítulo 8, porque de ahí va a depender el tema del día de hoy, continuando con Emaús, cómo es que su corazón ardía en fuego, dice, cuando el Señor les compartía la palabra. ¿Lo tienen? ¿Pueden ir conmigo? Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Yo les compartí a ustedes y me di a la tarea de investigar más todavía, y es interesante porque aquí el pueblo había regresado después del cautiverio, y el rey Artajerjes le daba la libertad a Nehemías de regresar y reconstruir. Pero Esdras es reconocido por ser un hombre que inquirió, es decir, se propuso en el corazón caminar conforme a la palabra de Dios, meterse en la palabra de Dios. De hecho, él era un escriba. ¿Qué hacían los escribas? Se dedicaban a copiar letra por letra la ley de Dios. Entonces, cuando el rey le da la autorización a Nehemías, este es un trabajo en conjunto, y ustedes han escuchado a Zorobabel, que Zacarías dice en el texto que él profetiza a Zorobabel no es con espada, sino no es con ejército, no es con espada, sino con mi Santo Espíritu, le dice a Zorobabel, ¿verdad? Entonces Zorobabel, Nehemías y Esdras arman un equipo que Dios está usando para restaurar a Judá en este caso, porque no regresa todo el pueblo de Israel. Esto es interesante porque cuando pasa el reinado, yo quisiera que, sé que el tiempo no nos permite, pero Roboam, que se quedó con 2 tribus, y Roboam con 10 tribus, nosotros podemos ver la caída de Israel en el segundo libro de Reyes, capítulo 17. Haga la tarea, y si quiere ir a verlo, mejor dicho, corrobórelo. Capítulo 17 del segundo libro de Reyes. Ahí cae Israel con el rey asirio, y los asirios se los llevan y los mezclan. ¿Sabe cuál fue la situación al mezclarlo? Perdieron su identidad. Nabucodonosor se lleva al reino de Judá, se los llevan. Joaquín, no sé si se recuerdan que el rey tenía hijos. Miren lo que hizo Nabucodonosor. Esto es terrible, pero nosotros tenemos que entender la gravedad del pecado. Los reyes estaban practicando la maldad. Decía, usted puede ver en el libro de los Reyes y las Crónicas, que gobernó tal rey e hizo lo malo delante de los ojos de Dios, que gobernó tal rey e hizo lo malo delante de los ojos de Dios, y así sucesivamente termina la historia de los reyes. Pero ¿cómo termina la historia del rey Joaquín o Joacín, como usted lo quiera llamar? Termina restaurado pero sin ojos.
Y cuando capturaron a su familia, mató a todos sus hijos, el rey Nabucodonosor. A toditos. Mató a sus mujeres y mató a sus hijos. Cuando mata a sus hijos, ¿qué le está dando a entender? De ti no va a haber más reinado, porque se recuerdan que el reinado pasaba a los hijos. Entonces básicamente le dijo: te extermino de una vez para que tu mente, y lo deja que lo vea. Es triste verlo ahí. Está en el capítulo 25 del segundo libro de Reyes. Es terrible ver cómo el rey Nabucodonosor, en este caso, hace eso y hace un destrozo ahí. Yo no sé, pero a mí se me cae mi hija y yo siento que el mundo se va a caer. Imagínense este hombre arrancándole los ojos a sus hijos enfrente de él, porque lo vieron ellos. En este caso el rey lo vio, los mató enfrente de él, y ya que los terminó de ver, le arrancó los ojos. Estaba tremendo ese rey, ¿verdad? Pero eso era consecuencia de ¿qué, hermanos? De haberse apartado de la palabra de Dios, de haberse apartado de los mandamientos de Dios. Y no los podemos juzgar, porque probablemente sea nuestra situación hoy en día. No los podemos juzgar porque probablemente sea nuestro actuar hoy en día, que nos hemos apartado de la palabra de Dios. Pero bueno, dejémoslos ahí. En este caso, Ciro permite que regrese todo Judá. De hecho, le dice que regresen todos, pero no regresan todos. Es interesante analizando eso. No todo Judá regresa, algunos regresaron, pues habían pasado 70 años. Y el profeta Daniel se percató que habían pasado 70 años y empieza a orar y a orar. Y entre esa oración Dios le revela el libro de Daniel que tenemos nosotros hoy en día. Pero el Señor, en este caso Daniel, escudriñó la palabra, escudriñó la ley y dijo: si no se han arrepentido, les voy a multiplicar el castigo. Es decir, habían pasado 70 años y si seguían con su dureza de corazón y no se arrepentían, les iban a dobletear el castigo. Entonces él dice, bueno, empezó a interceder y se suelta esta situación y regresan, pero no regresan todos. Y aquí nos encontramos en ese momento donde está Nehemías y entra reconstruyendo. Bueno, hemos leído que Nehemías reconstruye las murallas en un término de 52 días, algo sobrenatural. Dios estaba respaldando lo que estaba haciendo. Zorobabel, no digamos, trajo y guió a muchos para que regresaran, pero ya estaba reconstruida la muralla, ya habían traído a la gente. Ahora hay que volverlos al camino, hay que volverlos a que escudriñen la palabra. Es decir, había una restauración del pueblo, pero también querían una restauración espiritual. ¿Y cómo se restaura el espíritu? ¿Cómo le das comida al espíritu? ¿Cómo puedes obedecer la palabra? ¿Cómo puedes volver a encarrilarte en los mandamientos de Dios? A la hora de escuchar la palabra de Dios. No hay otra manera. Entonces ellos están aquí. Esdras toma el rollo y dice que va a leer. Dice: y se juntó todo el pueblo como uno delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. No todos, pero todos los que podían entender. Habían pasado 70 años. Muchos habían nacido ya en el imperio babilónico, en el imperio medo-persa. Muchos habían nacido ahí, y muchos de ellos ya no eran pastores de ovejas, algunos ya eran comerciantes. Los hijos de ellos, muchos ya no speak Spanish, speak English. Qué bonito ejemplo aquí, porque nosotros tenemos que entender algo. Si se da cuenta usted cómo es necesario que aquí dice, vamos a ir a leerlo, algunos no entendían. ¿Por qué no entendían? Porque no hablaban el mismo lenguaje que los padres. Imagínense, y si los padres no le comunicaron, porque es lo que se entiende aquí en este texto, los padres no les pasaron su costumbre y sus mandamientos no se los pasaron. Dice, escuchen: y leyó él en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. 45 minutos, dice. Muchos ya están desesperados y no llevamos ni 20, ¿o sí?
desde que amaneció hasta el mediodía. ¿Cuántas horas son? Aproximadamente 5 horas, aproximadamente. Y no se aburrían. Dice, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías, Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Escuchar la palabra debería ser reverencia para nosotros. Escuchar las palabras de Dios deberían de ser algo reverente. Cuando escuchamos o cuando leemos la Biblia, hermanos, y entonces consejo para muchos, yo me equivoco a veces también, pero es bueno leerla antes de leerla toda la congregación, es bueno leerla hasta que te la memorices. ¿Para qué? Para no decir cosas que no están escritas ahí. Nos pasa, yo sé, son errores, pero imagínense, alguien que no trajo la Biblia dice, no, sí es cierto lo que dijo. No, de repente no. Mejor dicho, no, cuando uno se equivoca. Pero bueno, ese fue un comercial. Eso es para los líderes, porque uno de repente va y dice, pues no es lo que necesariamente dice la Biblia. Pero bueno, bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande. Bueno, vamos en el 7. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serabías, Jamín, Acub, Sebetaya, Odías, Maasías, Elitas, Arías, Josabed, Anán y Pelaya, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Hacían entender, dice. Vuelvo y repito, la ley solo la leían y ellos entendían, pero había unos que ya no entendían por la situación del idioma. De hecho, tenemos que entender que luego viene otro imperio, y el imperio que llegó después de este fue el imperio de Grecia. Y el imperio de Grecia hizo que todos hablaran el griego, y de repente, bueno, tendría que explicar más, pero no nos alcanzaría el tiempo. Pero luego vemos que está la traducción que hacen para la Septuaginta, que básicamente son los libros del Antiguo Testamento al griego. Dicen los rabinos que ese día, cuando hicieron esas traducciones, los que eran muy celosos a la palabra, hicieron luto nacional, porque ¿cómo fueron a traducir el texto sagrado? Era de ellos, era algo de la nación, era algo que Dios le dio a ellos, y ellos estaban celosos por eso. Pero bueno, nosotros entendemos que este era un plan de parte de Dios, porque de ahí se puede venir viendo que se va a extender la escritura. Y yo lo mencioné la semana pasada, que en los años que se hizo la reforma, vino la escritura para todo el mundo, muchos años después, a propósito. Pero bueno, dice que hacían entender al pueblo, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Eso era lo que les decía la semana pasada, y de repente le comento a los muchachos. Hay que escudriñar y hay que ponerle sentido, y hay que asegurarse de qué dice la palabra. Hay que buscar información, especialmente hoy en día, hermanos. Hoy en día creo que no tenemos excusa. Hoy está la información a un clic, que nosotros podemos buscar y tenemos opciones. Por eso dije hace un ratito, hay opciones para tirar para arriba el día de hoy. Y créame, cuando usted va a buscar las opciones, asegúrese de que sea la palabra de Dios lo principal, porque con esa no va a tener ningún tropiezo, ninguna situación. Es importante tener esto en mente. Nehemías 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. No la habían oído, y cuando la escucharon,
Usted se imagina, esto es casi como pasarse unos 20 años en los Estados Unidos y llegar de regreso a casa. ¿Cuántos quisieran regresar a casa aquí? Uy. Me van a hacer falta los dolarianos, hermanos. Pero ¿hay emociones o no hay emociones? Claro que las hay. ¿Ustedes se imaginan a ellos regresar de estar cautivos? Y no solamente eso, sino de entender que fueron tomados cautivos porque sus padres desobedecieron la palabra. Pero ojo, porque según lo que dice el apóstol Pablo, todo esto que encontramos en Moisés y los profetas es sombra de lo que habría de venir. Es decir, es importante conocer esto porque entonces conectamos lo otro para que entendamos la escritura. Escuchen, luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es este nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Es decir, comprendieron la palabra. Y ahora, ¿cuál fue el mandamiento que se les dio? Vayan y comparten. Repetitivo. ¿Qué sucedió el día de Pentecostés? Recibieron la palabra, recibieron el Espíritu Santo de Dios, y luego ¿qué hacían? ¿Qué era lo que hacían después de eso? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en el partimiento del pan, y repartían para todos, para que a nadie le hiciera falta nada. Por eso dije hace un momento, es interesante analizar cuando las historias se repiten, porque aquí podemos estar viendo que está sucediendo algo interesante. Pasó algo en el corazón de ellos, conocieron la palabra. Vuelvo y repito, la palabra, ¿quién la inspiró? El Espíritu Santo de Dios. Dios mismo inspiró. Por eso es que la palabra te va a hacer efecto. Hay que escudriñarla, hay que permanecer. A veces vas a decir: no encuentro, pero tarde que temprano, dice el Señor, que el que busca, encuentra. El que llama, se le abre. Esto es interesante, porque si tú pides que Dios te revele, te lo va a revelar. Dios es bueno, hermanos. Y dice ahí que Él, si alguien le pide pan, no le va a dar una serpiente. ¿Correcto? Escuche lo que dice. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. ¿Cuándo? A los 8 días, ¿verdad? Ahí nos vemos entre 8, hermano. Porque hay unos que hasta entre 8 días se miran. Otro comercial, ¿va? Son, ahora sigo. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Encontraron en la palabra de Dios que tenían que practicar algo, y que hiciese saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de rayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Y esto es lo que yo entiendo. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, mora en tu vida, te va a guiar a una sola cosa, hermanos. Y esto es interesante porque se repite y se repite en la Biblia. Te va a guiar a una sola cosa. ¿Y saben a dónde es? De regreso a las Escrituras. Eso es lo que va a pasar. ¿Qué sucedió aquí? Recibieron la palabra, hubo alegría, hubo un despertar en ellos y dijeron: oh, hemos dejado de hacer esto, porque dice que desde los tiempos de Josué no lo hacían. Imagínense cuánto tiempo había pasado que se habían revelado la palabra de Dios. Pero entonces dijeron: bueno, hagámoslo. Si la palabra dice que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Por eso es que
yo mencionaba acerca de la mentira. Digo, ¿por qué a alguien le es fácil mentir? ¿Por qué alguien dice algo y de repente dice, no, es que no era así, pero mintió? Porque no tiene temor a la palabra, porque no tiene temor a la presencia de Dios. Le es fácil, vuelvo y repito, no digo que hay perfección, pero digo, si se le es fácil ir en contra de la palabra, ¿cómo no va a ser fácil mentir? Si la palabra te dice algo que no lo hagas, ¿qué es lo que hay que hacer? No hacerlo. Si la palabra dice que hagamos algo, ¿qué hay que hacer? Hacerlo. Simple y sencillo. Por eso es que digo, no tome de repente interpretación, de repente lo que yo digo, sino hay que ir a la palabra. Mañana hay que ir a la palabra, hoy en la noche hay que ir a la palabra, el martes hay que ir a la palabra. Hay que ir a la palabra. 3 años, el Señor, de los 3 años que pasó, no pasó haciendo milagros y haciendo manifestaciones en todo el tiempo. ¿Qué era lo que mayormente hacía el Señor? Enseñaba la palabra. Eso es lo que hacía. Llegó a casa de María y Marta. Marta estaba ocupada sirviendo al Señor, sí, pero escuche. Y hay mucha gente así, que de corazón sirve al Señor y se ocupa en todas las cosas que hay que hacer. No es que esté mal, pero cuando hay que escuchar la palabra hay que darle prioridad a la palabra. Y esto es lo bonito, porque los que le dediquen tiempo a la palabra, mis hermanos, dice el Señor que esa parte no se les será quitada. Ese es un gozo, es una victoria. Cuando usted le dedica tiempo a la palabra, con esto no estoy diciendo no vaya a hacer los que hacer, no, sí hay que hacerlos, pero tiene prioridades. ¿Usted sabe quién estaba ese día ahí en casa de Marta y María? Estaba el Señor. Era el tiempo. Y nosotros muchas veces decimos, aquí está el Señor, pero en el tiempo de la palabra nos movemos, respondemos un texto, hacemos lo que sea y nos distraemos, lo que decía el hermano al principio. No nos distraigamos, estemos enfocados en la palabra. Dice, salió pues el pueblo y trajeron ramas, hicieron tabernáculos cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Cuando se cumple la palabra, hay alegría. ¿Ya acaso cuando usted da una ofrenda, por supuesto, no, cuando usted da una ayuda a alguien, lo ayuda, le dice, mira, te voy a ayudar? Por supuesto, no lo comparte con nadie, ¿verdad? Usted lo ayuda a alguien que esté necesitado. Después de que usted hizo esa obra, ¿no siente paz en su corazón? ¿Qué acaso no cuando se evangeliza, cuando usted le comparte un tratado, mira, el Señor te ama, Dios quiere salvarte, Dios quiere perdonar tus pecados? Después de que regresa, porque antes de irte tienes una gran lucha, ¿será que voy? ¿No voy? Si me creen, si no me creen. Pero después de que vas y predicas y has hecho lo que el Señor te mandó a hacer, ¿no tienes paz en tu corazón? ¿No hay alegría en el corazón? Por supuesto que lo hay. Cuando obedecemos, el Señor produce algo en nuestros corazones que se llama alegría. Por eso es que cuando el Espíritu Santo en Pentecostés viene, hay alegría. Y lo primero que hicieron fue proclamar las palabras de Dios, las maravillas de Dios, el Evangelio. Es interesante, yo les di el contexto, pero esta era una promesa que el Señor había dado. Vamos a Ezequiel 36, 22, 28. Vaya conmigo ahí, Ezequiel 36, 22, 28. No sé si lo tienen para los que no tienen Biblia. 36, 22, 28. Pero miren qué es lo que busca el Señor. Dice la Escritura, Ezequiel 36, 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová al Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanáis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias.
agua limpia. El simbolismo del agua es la palabra. Cuando usted va a las Escrituras, se encuentra en Salmo 1 que aquel que medita en la ley del Señor de día y de noche será como árbol plantado junto a ríos. ¿Qué pasa en el río? Agua, ¿verdad que sí? Bueno, junto a ríos, dice que su hoja no cae, sino que dará su fruto en su tiempo, y todo lo que hace prospera. Este es el que medita en la ley de Jehová de día y de noche. Entonces dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. El Señor le dijo a sus discípulos: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he dado. Esto es interesante. Entonces dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Y qué hace el espíritu? Haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El trabajo que hace el Espíritu Santo en nuestros corazones es obedecer la palabra. Por eso es precisamente que yo vengo y comparto esto. Termino. Ezequiel, por Proverbios 1:23 dice: buscadme y derramaré mi espíritu y os haré saber mis palabras. El poder que tiene la palabra, según Jeremías 23:29, es como fuego que quema y como martillo que quiebra la piedra. En Hebreos 4 y Efesios 6 dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. En Salmos 1, como dije hace un momento, es dichoso el varón que medita en todo momento la palabra. ¿Quién la inspiró? Dios mismo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La manera de santificarlos es a través de la palabra. ¿Según quién? ¿Pedro? ¿Según Pablo? ¿Según un profeta? No, según el Señor Jesús. Él dijo: santifícalos en tu verdad. La palabra, tu palabra es verdad. Purificada por agua. Efesios 5, 25, 28 dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y no me voy a detener en consejos de matrimonio. Pero que no solamente la amó entregándose por ella, dando la vida, sino que dice que la purificó a través del agua, es decir, la palabra. Juan 7, 38, 39 dijo que el que tenga sed venga a mí y beba, como dice la Escritura. Esto ocurrió en una fiesta que iba a pasar. Como dice la Escritura: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, es decir, la palabra. Por eso es que les sorprendía cómo es que estos pueden hablar lo que están hablando, y lo hablaron delante de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino y les inyectó ese poder que decían los hermanos el viernes, pero lo que les trajo a hacer es predicar la palabra sin temor. Por supuesto que necesitamos el bautismo del Espíritu Santo, pero el bautismo del Espíritu Santo nos va a llevar a no tener temor para predicar la palabra, a no tener temor de decirle a pecado lo que es pecado, a no tener temor de decirle a lo que está incorrecto, que está incorrecto, porque hay de ellos, dice el profeta Isaías, que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Amén. Hay de ellos, y cuando dice hay de ellos, es porque hay de ellos, ¿verdad? Segunda de Pedro 1:15 dice: nosotros vimos esa manifestación gloriosa, es decir, el día que ellos vieron la transfiguración, y una voz que decía del cielo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dice, punto. Luego dice: pero tenemos la palabra profética más segura. Es decir, las manifestaciones pueden suceder, pero no hay nada más seguro que la palabra de Dios. Apocalipsis: bienaventurado, dichoso el que lee y oye estas palabras. Somos bienaventurados y dichosos cuando escuchamos la palabra de Dios. Amén. Y Hebreos dice que discernimos el bien y el mal cuando ponemos atención a la palabra. Necesitamos volver a la Escritura. Póngase de pie, por favor. Se llegará esos tiempos en que la iglesia necesita y necesitará, porque vuelvo y repito, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, otros dicen aquello. Mi mejor consejo, mis hermanos, es ir a casa como los hermanos de Berea
escudriñar las Escrituras, porque en ellas hay vida eterna. Volvamos a la palabra. Tal vez nos hemos alejado. Tal vez nos hemos alejado del altar familiar. Yo he hablado con hermanos que dicen: no, si con mi papá nos sentábamos a leer las Escrituras con una velita o con un candil. Algunos hay aquí los que saben qué es candil, ¿verdad? Candilation, porque ahora solo English, ¿verdad? Ahorita le tienen que explicar al hermano lo que quiso decir a su hijo, ¿verdad? No, hombre. Hay que volver a las Escrituras. Muchos de nosotros nos encanta emocionarnos porque pues, somos latinos y nos encanta la emoción. Pero ojo, porque la emoción nos ha hecho casarnos, bueno, yo no, ha hecho casar a algunos con quien no debieran. La emoción ha hecho que muchos hayan fracasado en un matrimonio, porque pues ya le llamó la atención otra u otro y se le fue la emoción. Las emociones son malas. Cuando el corazón te está emocionando hay que tener cuidado. Vuelvo y repito, somos latinos, somos de sangre que nos encanta la emoción. Pero el Señor dice que tenemos que ser sobrios, entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, que es buena y perfecta. Necesitamos volver a la palabra. Hay que ir hoy a comer, hay que ir mañana, hay que ir todos los días, porque todos los días comemos lo material, todos los días hay que comer lo espiritual. Amén. Yo también lo tengo que hacer, porque de repente usted dice: y el hermano todos los días lee. Tal vez ustedes pensarán que me la paso leyendo todo el día. No, cuesta. Levánteme la mano el que me puede decir que cuesta. Después de trabajar 10 horas, 12 horas, otros 14, otros viven en el trabajo, menos ellos. Llega cansado, la edad, todas esas cosas, ¿sí o no? Creo que estamos todos aquí en la misma página. Volvamos. Yo no le voy a garantizar, se lo garantiza la palabra. Amén. Todo lo que haga le saldrá bien. Amén. Todo lo que haga le saldrá bien. Por supuesto, si está conforme a la palabra. Cierre sus ojos. No espere que yo le dirija la oración. Igual si usted no quiere elevar su oración, no la eleva, no hay ningún problema. Pero yo creo que le podemos pedir perdón al Señor. Ayúdanos como ellos que sintieron algo en el corazón como fuego. Y es porque la palabra es fuego. Y que nosotros hoy podamos decirle: Señor, ayúdanos a volver, como dice el pastor, que tengamos la necesidad de comer palabra. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque eres bueno y porque no hay casualidades, porque, Señor, tú hablas a tiempo y afuera de tiempo. Señor, Pablo pasaba una noche disertando la palabra y los discípulos escuchaban y estaban atentos. Señor, tú mismo le hablaste la palabra a tus discípulos y fue por mucho tiempo, Señor. Padre, en esta hora, danos hambre de tu palabra, Señor. En esta hora, Señor, nosotros nos hemos apartado muchas veces, porque muchas veces le decimos bueno a lo que es malo y le decimos malo a lo que es bueno. Señor, en esta tarde, Señor, tú nos quieres hablar.